Saludos, seres sensibles a la fuerza. Espero que vuestro nivel M esté equilibrado porque vamos a comenzar ya con este maravilloso podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de El regreso de Obi-Wan Kenobi. Permitid que me presente, soy Obi-Wan y he regresado de los rincones más recónditos y arenosos de Tatooine para comunicarme con la Holored. Agarraos, porque este viaje hiperespacial promete ser muy movidito. Hola, por fin, después de un buen tiempo de riguroso y obligado letargo, hemos vuelto al frente, y parece algo irónico, ya que el retorno, como reza el nombre del podcast, se ha desarrollado en el día de Halloween, la noche en la que el mundo de los vivos y los muertos se une. Eso sí, según las creencias antiguas, claro, porque por suerte o por desgracia los únicos fantasmas que andan sueltos por nuestro mundo son esta clase de mentores que te prometen hacerte millonario y al final acabas financiándoles un Lamborghini mientras tú vives en la calle. El caso es que ya tenía ganas de contaros cosas relacionadas con Star Wars y en este día tan especial para muchos creo que tenemos muchos temas sobre los que comentar. Nuestra saga favorita tiene casi 50 años y en este tiempo no ha parado de sacar contenido en todos los medios y formatos. Por ello, no queda exenta de elementos que pueden ser considerados de misterio o terror. Si os interesa acompañarme, vamos a comentar varias escenas de distintas películas o series que, de una u otra manera, pueden hacernos experimentar un cierto grado de miedo o, como mínimo, yo las considero algo tenebrosas. Para no hacer de este especial algo excesivamente largo y que vayamos dando botes de una idea a otra sin ningún tipo de sentido, vamos a trazar una línea cronológica siempre siguiendo la distinción que protagoniza este canal, que es la cronología dentro de la saga, o sea, de lo más antiguo a lo más nuevo. Y no me refiero, en fin, no quiero liaros, pero en fin, ya me entendéis. Lo más antiguo dentro del tiempo de la saga y lo más nuevo, que sería la Nueva República, dentro del tiempo de la saga. En fin, en esas vamos. Así que toca comenzar por la serie favorita de muchos y odiada por no tantos, pero en fin, que ya sabemos el boicot que se le hizo. Toca hablar de el terror, o el miedo en este caso, en The Acolyte, que creo que dentro de los productos live action de Star Wars, con permiso del episodio 9, del que también hablaremos, es el más tétrico. La serie de Leslie Heldan nos presenta a Qimir, o al extraño en este caso, como lo queráis llamar, porque de poco se sabe todavía de él de manera oficial, y es que primero aparece como una especie de granjero o, bueno, de compañero de viaje, bastante torpe y por qué no negarlo, irritante, tonto, no sé, se le ve a alguien incapaz de cometer todas las atrocidades y terrores que cometen pocos episodios después. Pero bueno, ya muchos nos lo veíamos venir, pero el extraño Qimir se transforma en un pedazo de Sith con los brazos hipermusculados que se dedica a reventar cabezas de Jedis como si no hubiera un mañana en uno de los capítulos más, no gores porque no llega a salir sangre, pero en fin, más violentos de todo lo que llevamos de saga. Y ahí nos hace gala de sus auténticos poderes y su capacidad de infundir el miedo en sus rivales y en los espectadores también. O sea, yo no me sentía seguro. Y nada, esta apuesta que hicieron por este tipo de contenido más hardcore de lo habitual, que para mí fue todo un acierto, nos dio a este gran personaje que creo que es uno de los iconos dentro de, si queremos entender Star Wars como una historia de terror, este quedaría sin duda en una posición muy destacada. El bueno de Qimir, del cual necesitamos saber más,
es sin duda el miedo hecho persona, hecho Sith en este caso, si es que es una persona, porque esos brazos no son humanos. Y no solo su capítulo en el que parte cabezas a Jedi ni nada, sino su propia estética es bastante molona y bastante terrorífica, porque si tenemos en cuenta su máscara, la cual se pone Osha y bueno, no me acuerdo si era ya Osha o la otra, es que tengo que revisualizarme, la pido perdón. Pues la gemela a la que captura se la pone y acaba totalmente destrozada. En fin, esa estética también muy terrorífica y molona, con la sonrisa de cachondeo esta que le han puesto, de verdad el diseño es increíble. También se podría tener en cuenta como uno de los aspectos por los cuales aparece en este capítulo de hoy. Sin duda, The Acolyte, una grandísima serie, muy recomendada para quien no la haya visto, ahora que está un poco alejada del foco, aunque siempre la vuelven a traer, los mismos que dicen que no les interesa y demás. Entonces, bueno, dentro de poco volverá a ser trending topic también, y ya os aviso. Entonces, bueno, quien no la haya visto, que le dé una oportunidad. O sea, además, te la vicias, porque como pasa todo de corrido, es para una tarde. En fin, vamos al siguiente punto dentro de nuestra cronología de la saga. Bueno, no, perdón, un apunte antes, que se nos olvida hablar aquí de la misteriosa aparición también de Darth Plagueis el Sabio. Y es que está en modo voyeur en la isla. Y eso también daba mal rollete, además con esa música de fondo que le pusieron, muy acertada. En fin, ahora sí que sí, vamos a lo siguiente. Ahora toca hablar de la trilogía precuela, siguiendo nuestra lógica cronológica. Sí que es verdad que en estas películas pues no hay muchos momentos que sean reseñables o catalogables como de terror o de miedo o quizá de misterio, pero sí que tenemos, bueno, de misterio sí todo el rato, en fin, quién será el Lord Sith oculto, pero sí que tenemos, bueno, en la primera, en la amenaza fantasma, podemos destacar a lo mejor la figura de Darth Maul, que está muy bien caracterizada, que mola muchísimo el diseño, pero no llega a imponer un terror del todo, y lo digo desde la experiencia porque lo vi de niño y se supone que de niños pasamos más miedo. Por ejemplo, por poner un ejemplo en mi persona, yo la segunda película de Harry Potter, cuando salía el basilisco, tenía que quitarle la voz a la tele y tampoco era para tanto, o sea, una serpiente gigante que, bueno, en fin. Y también cuando salía la mano en el callejón nocturno, ahí también me asustaba mucho. Eso yo lo consideraría muy de terror. Pero bueno, en esta primera entrega no hay mucho terror, la verdad. Sí que nos vamos a la segunda, el ataque de los clones, que es una cinta muy memeada, pero bueno, dentro de los memes también tiene escenas importantísimas para la trama y muy épicas, como son lo que yo sí que considero que da terrorcillo y tal, que es la primera caída de Anakin al lado oscuro, que se desarrolla cuando va a rescatar a su madre al poblado de los Tusken, con esa música tan épica y con esos planos tan impresionantes, con Tatooine ahí anocheciendo, con Anakin con una cara de odio total y incluso alguna lagrimilla que puede llegar a estar cayendo de su rostro. Y bueno, luego cuando llega y la encuentra en el estado que está y se muere en sus brazos, qué escena más potente, la verdad. Esa sí que la podríamos considerar dentro de esta categoría, y además es epiquísimo, de lo mejor que se ha hecho en la saga, dentro de una película que es la que menos me gusta. Sigue siendo una gran película, pero considero la peor. Pero esta escena es totalmente de 10, es una obra de arte, la verdad. Y bueno, yendo ya a la tercera y última entrega de esta trilogía precuela, que todo el mundo sabemos que es La venganza de los Sith. Aquí, bueno, yo que sé, podemos poner a Anakin matando niños, persiguiéndolos y esas cosas, que además sale luego ampliado en la serie de Kenobi, como los persigue hasta matarlos a todos. Eso sí que sería bastante terrorífico. También tenemos la caída de Anakin al lado oscuro de manera definitiva, y la entrada del emperador, del futuro emperador, en este momento todavía canciller, Palpatine, con su skin de carapasa o de escroto. Y bueno, eso, la música en sí, de la pieza que es de mis favoritas de John Williams, que es la que le hace al emperador
con esos coros satánicos parecen salidos del mismo infierno, eso da bastante miedito. A mí me eriza la piel y no sé si es porque me encanta o porque me da miedito. En fin, creo que esta película destaca el personaje del emperador y la caída de Anakin. El combate en Mustafar pues sí no es terrorífico, así que bueno, creo que podemos dar por cerrada la trilogía y bueno, y pasar a la siguiente, que es, bueno, la animación tendría que haber venido antes de la 3, pero en fin, se me ha pasado, así que ahora vamos a hablar de la animación. Star Wars The Clone Wars es una serie en la que creo que todo el mundo coincidimos que es muy maravillosa y tiene de los mejores momentos de la saga. Sin embargo, una de las pegas que puede tener es que su falta de cohesión la hace bastante caótica en ciertas ocasiones. Quizá la forma de arcos en la que está inspirada pues no le venga bien a veces, otras veces sí. Pero al final es una forma de introducir muchos personajes sin que te vuelvas completamente majareta, porque mantienes las tramas de unos y las de otros pues o las dejas aparcadas o las dejas a la imaginación o lo que sea. Bueno, a lo que vamos es que el terror en The Clone Wars está bastante presente, porque al final en una serie de animación te dejan paso a experimentar. Por lo tanto tenemos varios arcos y episodios sueltos destacables. En episodio suelto pondría el de la primera temporada de La guarida de Grievous, que está bastante bien hecho, donde vemos como Kit Fisto y su malogrado aprendiz, que es insoportable, entran a la guarida del líder separatista, mientras él está todavía herido por un combate anterior que habían tenido. Y bueno, se dedican a explorar este lugar lleno de trampas y de misterios. Y bueno, hay partes que se pueden tener dentro de esta categoría de misterio, terror, hasta el enfrentamiento final contra él, que se da en un campo lleno de niebla. Acaba con la muerte del aprendiz, de Nadar Bev se llamaba, y con la huida de Kit Fisto y de el que siempre huye al final, también el cobarde de Grievous, que siempre acaba huyendo, el cabroncete. Y bueno, luego en la segunda temporada tenemos el arco famoso y bastante interesante de Geonosis y los geonosianos. Todo lo que envuelve a los geonosianos es bastante creepy. Ya de por sí son una raza que son literalmente moscas gigantes espaciales con rayos de plasma. Y bueno, en uno de los capítulos vemos cómo entran a la colmena donde está la madre de todos los huevos que se han puesto y están por poner. Y da bastante mal rollo porque parecen zombies. En fin, la fijación con los zombies de Star Wars últimamente, también en esa época, aparecen zombies de mosca, aparecen huevos, aparecen cosas totalmente asquerosas. Y bueno, nuestros buenos héroes, que en este caso eran Obi-Wan, Anakin y demás, que iban tras Luminara, que había sido capturada por la reina. Total, que al final acaban cargándose a la reina. Los Jedi, una vez más, respetando a las formas de vida de la galaxia. Y nada, y consiguen escapar. Eso sí, se llevan con ellos uno de los clones, sin querer, un huevo. Y ese huevo sale una larva, que bueno, es un simbionte, por así decirlo, ¿no? No me sale ahora la palabra, pero en fin, ya dejémoslo en parásito. Un parásito que controla las mentes de todo aquel en el que se introduce. Y en uno de los episodios más terroríficos de toda la saga, que la verdad es que recuerda bastante a la saga Alien y demás, el caso es que están en una nave Ahsoka, Barry Sophie y demás clones, y se infectan uno por uno hasta que al final acaban todos o muertos o lisiados. Y bueno, al final nuestros héroes salvan el día, pero casi la palman, hasta Ahsoka y tal. La verdad es que ese episodio, cuando era pequeño, me daba cosilla verlo. Bastante interesante y bien llevado, bien dirigido, la verdad. Aquí sí que hay que dar un 10 al asunto. Bueno, en la clave de misterio también podemos incluir al famoso arco y polémico de Mortis, que preintroduce el mundo entre mundos, ¿no? Y nos da toda esa
ida de olla que creo que a la larga va a ser un problema, porque mucha gente de la saga no le gustó y ahora Filoni está apostando por ello, que es el mundo entre mundos, el padre, el hijo, la hermana y tal. Y bueno, pues se quedan en este mundo de que está en medio de la nada, literalmente el mundo entre mundos, y pasan unas movidas muy extrañas, visiones, y no sabemos si es verdad lo que se ha visto, si es mentira, en fin. Esto para intentar justificar la teoría del elegido, que muchos defienden a ultranza. Algún día hablaremos de ella, pero a día de hoy no se ha dicho que sea cierta, simplemente es una profecía, una teoría que, bueno, casualmente los sectores conservadores de Star Wars y que casualmente están vinculados con alguna religión, lo cual implica de por sí ser religioso, respetando obviamente la creencia de cada uno, implica ser un radical en una idea, porque al final estás creyendo en algo por encima de lo demás, entonces al final te lleva a cometer errores y a decir que Anakin es el elegido porque no hay manera de discutirlo, que bueno, en fin, no es el tema. Ese lo hablaremos otro día, si eso para Navidad y el nacimiento de Jesucristo. En fin, en esos capítulos también hay bastante misterio, por lo tanto puede entrar dentro de la categoría de, pues en este caso, no tanto miedo ni terror, sino misterio, aunque bueno, el hijo, que es malote, da cosilla también. Tiene ese toque Sith tan característico de estos, blanco, calvo y demás. En fin, ahora pasamos al arco más interesante de... Bueno, quizá no, pero en fin, tenemos... Antes del de las Hermanas de la Noche, voy a hablar de otro que es el mejor arco de la serie, después quizá del de Mandalore, y es el de Umbara, un mundo lleno de niebla, donde no se ve nada y donde un Jedi se vuelve completamente loco y manda a su comando clon matar a sus hermanos, literalmente, confundidos, creyendo que son el enemigo. Esto da bastante cosilla verlo, porque tú al principio piensas que sí, que es verdad, que son droides disfrazados, pero cuando te das cuenta de que eso no tiene sentido y que realmente son sus hermanos, da bastante cosilla, la verdad. Para mí este es un arco de 10, y que te enseña pues las taras que está empezando a provocar una guerra, quizá no la más larga de la historia, pero sí bastante larga. Son 3 años de desgaste al fin y al cabo. Este arco también entra dentro de la categoría de misterio o miedo, porque también da cosilla. Además el mundo, el ambiente es muy, muy chulo, muy evocador, todo el rato con niebla. Y bueno, también nos transmite otros valores, como el que no tienes que hacer caso siempre a tus superiores, que a veces se pueden equivocar. Y bueno, dentro de una rigidez como es la ley en el ejército, pues bueno, a veces también cabe que queda bien romper alguna norma. Y por último, el más dentro de este día de hoy de Halloween, porque quizá es la temática más al final no deja de ser aquelarre, brujas, lo más típico del día, vamos. A partir de las 12, llevad cuidado, si veis una señora desnuda con un caldero, no os acerquéis, porque si no os destripa y os come, y de repente se pone a volar. En fin, aquí tenemos a las Hermanas de la Noche, que son una especie de brujas que viven la fuerza de una manera diferente a los Jedi, y ya sabemos que esto a los defensores de la paz en la galaxia no les mola. Entonces las tienen ahí recluidas en su planeta Dathomir, que además es muy potente en este tipo de fuerza oscura, por decirlo de alguna manera. Y en ella pues vemos cómo intentan, crean vida de una manera extraña, o alteran la vida, alteran el cuerpo de los colegas de Darth Maul, jolín, como estoy hoy de espeso, de verdad. Espérate que lo voy a buscar, que no me acuerdo cómo se llama la raza. Vale, los Zabrak. Pues alteran a los Zabrak, los convierten en perros mamadísimos, como es el caso de Savage Opress. Y bueno, aquí vemos cómo encuentran a Darth Maul totalmente zumbao, en un planeta basurero, resucitado una vez más por el poder del guión y de lo que le gusta a Filoni, hacer este tipo de cosas a veces. Y bueno, encontramos a un Darth Maul totalmente desquiciado, pensando únicamente en la venganza, y bueno, va a Dathomir, y mola mucho porque en una especie de aquelarre extraño le dan unas piernas metálicas muy guapas y lo transforman en un poco más cuerdo, pero en fin, buscando a Kenobi y su sentido de la venganza. Que por cierto,
deseando que salga la serie porque va a ser un pepinazo de serie. Y ya sé que muchos que son totalmente lo opuesto a todo lo que se quejan de todo lo nuevo, también hay un sector del fan que se queja de todo lo viejo de Clone Wars, es que siempre estáis igual. Bueno, pues si no te gusta no lo veas, ya está. Te pones a la misma altura que al que criticas, pero bueno, eso será otro capítulo que se puede hacer. El fan contra el fan. ¿Cuál es el fan bueno y cuál no? En fin, estos temas aparte. El arco de Dathomir mola mucho y además acaba con lo que también les gusta mucho a las altas esferas en Star Wars, que son los genocidios. Y aquí viene el ejército droide al mando de Grievous y se ventilan a toda la población de brujas, sabiendo que solo sobreviven unas cuantas que aparecen después en productos posteriores, como la gran y hermosa y perfecta y maravillosa, que me encanta, hermana Merrin, o en el caso de Ahsoka, que aparece esta señora de cuyo nombre ahora tampoco me acuerdo otra vez, porque Morgan Elsbeth, vaya día que llevo hoy, perdón. Y bueno, creo que aquí acaba el arco de cosas de terror en The Clone Wars. La siguiente, cronológicamente hablando, sería Rebels, que es nuevamente una serie animada y de la que podemos extraer también varios episodios, pero yo me voy a centrar en los que más me acuerdo, porque esta serie sí que solo la he visto una vez. Entonces el arco de final de la segunda temporada en Corriban, en el planeta Sith, era Corriban, no me acuerdo si era Corriban, Malacor, como le cambian el nombre, en fin, creo que era Malacor. Ahora están en Malacor con Darth Maul nuevamente, nuestro amigo haciendo aparición en un episodio spooky. Y nada, aquí estamos haciendo cosas Sith que siempre molan mucho y están bastante más interesantes que las Jedi. Bueno, holocrones Sith de por medio, Ezra se vuelve loco, Kanan se queda ciego y mil cosas más. Si no lo habéis visto, lo siento, pero bueno, ya son más de 10 años, por lo tanto, o 10 en sí, así que no sé si se considera spoiler. Y si no, ved Rebels, que mola un montón, de verdad, es un seriote. A mí me gusta más que The Clone Wars, porque está más hilada y al final trata los mismos temas, pero de una manera mejor. Y oye, por 4 duros, ¿qué costó, un sándwich para que le dieron al bueno de Filoni a cambio? Y para acabar con Rebels, como no podía ser menos, vuelve a aparecer Dathomir, el planeta de las brujas, de los aquelarres y de la mística. En este caso, para que Ezra se desvincule de Maul, porque estaban conectados mediante la fuerza, mediante el holocron Sith que encontraron, y para ambos estaba empezando a ser molesto, sobre todo para el bueno de Ezra, que había perdido un poquito la cabeza al principio de la temporada, pero bueno, ya todo se recondució gracias a su familia. El caso es que van a este planeta y aparecen fantasmas, en este caso no de la fuerza, sino de las brujas, y bueno, en fin, da bastante miedo. Otro capítulo a destacar: siempre que sale Maul, la calidad de las series aumenta mucho. Por lo tanto, nuevamente digo, espero que pronto saquen ya su serie, que pase rápido el tiempo. Y bueno, marzo realmente creo que las acaban en marzo, ya está a la vuelta de la esquina. Así que se vienen buenos momentos. Y hasta aquí, con este capítulo, cerramos el contenido de las series animadas y en este caso de Rebels. Así que ahora toca hablar de la trilogía original. Como ya todo el mundo sabe, hace casi 50 años George Lucas creó la mejor saga de cine de toda la historia. En el año 77 estrenaban Star Wars, la que ahora se conoce como Una Nueva Esperanza, entonces en España La Guerra de las Galaxias, y con ello nos abrió paso a un mundo totalmente nuevo y literalmente infinito. En esta trilogía no hay muchas escenas que podamos categorizar como de terror o de misterio, pero sí que hay algunas muy simbólicas, sobre todo en el episodio 5, que es cuando Luke se introduce en la cueva de Dagobah, poderosa en la fuerza, donde Yoda le dice que va a haber cosas que no son reales y tiene que luchar contra la tentación. Total, que él cae en la tentación y de repente aparece un Vader bastante siniestro que, al que Luke asesina, y luego al quitarle la máscara comprueba que es él mismo.
O sea que es una escena bastante intrigante y llena de misterio que supone un shock en nuestro personaje, la aparición del miedo, que al final es uno de los caminos al lado oscuro. También comentar que en esta película ocurre el mítico enfrentamiento entre padre e hijo en la ciudad de las nubes, en Bespin, y también mola bastante, además está bien llevado, es bastante oscuro en unos pasillos de lo que es el núcleo de la ciudad, lo que le permite volar y demás, y está bastante bien llevado y por momentos es bastante tétrico. Así que también podríamos al menos mencionarlo. En el episodio 6 no hay nada destacable, ya que es bastante Disney la película en el buen sentido de la palabra, porque literalmente es de mis favoritas. Está también bastante denostada, muy mal denostada, porque si empezar una saga es complicado, cerrarla lo es más, y creo que aquí lo hacen con matrícula de honor. Y bueno, tenemos nuevamente al emperador, que sale poco, pero cuando sale sube el pan. Y nuevamente su tono de música, que es sinceramente el terror hecho sinfonía. Al final es una barbaridad. Y ya está, pues hasta aquí puedo leer en la trilogía original, la verdad. Son pocos momentos, pero yo creo que impactantes y bastante interesantes. En fin, y ahora toca... Bueno, estoy diciendo en fin todo el rato, creo, ¿vale? Pero en fin, joder, me perdonáis. Es como mi muletilla personal. Ya la hemos descubierto. No sabía cuál era, ahora ya lo sé. Vamos a pasar a... Porque antes de la... que me perdonen, por cierto, tengo pendiente ver la serie de Resistance, pero todavía no la he visto. Así que no voy a hablar de Resistance. Ahora vamos a las series del conocido como Filoniverse, que son The Mandalorian y Ahsoka, aunque de Mandalorian no voy a comentar nada porque no considero que haya ninguna escena, bueno, sí que hay alguna, pero lo voy a dejar aquí como a modo final porque es bastante corta, que es cuando literalmente huyen de las arañas, porque siempre tiene que aparecer arañas y dar miedo. Así que nada, ese capítulo de las arañas, digno de mención. El resto, por mí, es una serie bastante alejada de esta temática spooky. Yendo ahora a la serie de Ahsoka, la verdad es que esta es la que más se ha centrado en la temática spooky o temática, por así decirlo, paranormal de esta saga, ya que la trama principal se basa en descubrir un nuevo planeta y por tanto también una nueva galaxia, que es la mayor de las novedades, creo que de todo lo que llevamos de saga, y en él habitan nuevamente las Hermanas de la Noche, parece ser su planeta de origen, donde practican ejercicios de vuelta a la vida de los muertos, zombificación, como queráis llamarlo. El caso es que allí hay un ejército de zombies tremendo, esperando para ser llevado de nuevo a la galaxia conocida, a la de toda la vida. Y la verdad es que mola mucho, además también tratan cuestiones de la fuerza, del lado oscuro. Yo siempre diré que para mí es la serie con más esencia de Star Wars de todas las que han sacado, con permiso de The Acolyte, que también tiene bastante, pero la serie de Ahsoka es muy buena y me gustó que se centraran sobre todo en este ámbito más misterioso y que por favor sigan explorándolo, porque cada vez que tratan los misterios de la fuerza, la calidad de la trama aumenta muchísimo y los personajes molan mucho. Bueno, honor a ese final donde vemos la estatua del padre de la fuerza y de toda esta cuestión del mundo entre mundos, que pronto también volverá en más o menos un año con la segunda temporada. Estaremos atentos a su progreso. Y nada, eso, que me encanta la parte mística y spooky de Ahsoka, de los zombies y demás que reviven, Stormtroopers. Maravilloso, la verdad, como manda Thrawn ahí a morir a la gente cuando, sabiendo que ya están muertos, porque él normalmente no suele gustarle que sus soldados mueran, pero en fin, como esto sabe que ya lo están. Ahí vuelven también las Morgan Elsbeth la Palma, y vuelven las hermanas estas de la noche, las jefas, las tres Moiras, por así decirlo, vuelven a la galaxia. Así que a ver qué nos depara su estancia en Dathomir, porque por cierto vuelven a Dathomir para más Inri, o sea que preparaos que se vienen curvas y van a ser bastante de miedo. Y ahora pasamos a
la trilogía secuela, una trilogía maravillosa y que tiene momentos bastante interesantes si los relacionamos con el día de hoy, 31 de octubre. Adelante, porque vamos a hablar de la trilogía secuela. Ya nos acercamos a la recta final del vídeo. Del vídeo, según lo que ves. Vídeo o podcast. Está quedando bastante aséptico, bastante cortito, como yo quería. En un principio no nos hemos ido mucho por las ramas y para no irnos, continuamos a lo que vamos. En la trilogía secuela, nuevamente se nos presentan personajes nuevos que están vinculados también de alguna manera al pasado de la saga. Y bueno, en él tenemos a Rey, que bueno, en la primera película el personaje en sí de Kylo Ren sí que podríamos decir que infunde terror hasta que se quita la máscara. Yo siempre recordaré que cuando se quitó por primera vez la máscara fue un shock, más que nada porque Adam Driver tiene unos rasgos bastante extraños que al final me acostumbré y me gustan, pero me pareció un tipo raro, entonces me dio un poco de bajón. Pero cuando se pone la caracterización completa y la entrada que tiene sublime como Kylo Ren en el planeta Jakku, es cremita. Y luego, bueno, ya pasando al episodio 8, a los últimos Jedi, el último Jedi, ahí sí que tenemos una escena bastante parecida a la de Dagobah, y es en la que Rey se introduce en la cueva, que es bastante misterioso. Bueno, en la cueva, en este pozo del lado oscuro, donde hay un espejo que refleja a la propia Rey de manera infinita, y en realidad ahí muestra las inseguridades que ella tiene, y está bastante destacable en esta escena. Pero quizá quitando a Ahsoka, y bueno, yo creo que más que Ahsoka incluso, lo más spooky, lo más halloweenesco, o como se quiera decir, que hay en toda la saga de Star Wars hasta ahora, sinceramente creo que es el planeta Exegol, porque es literalmente un planeta donde podrían grabar una película de terror en el mundo de Star Wars. Es maravilloso. La niebla, la tormenta continua, cómo tratan los planos, las escenas, el arte del lugar, la magia Sith, magia oscura, la fuerza en su sentido más perverso. Sinceramente, Exegol desde la primera vista es increíble. Y todo lo que pasa en el planeta, cómo traen al clon de Palpatine, cómo Rey se enfrenta a él, la luz contra la oscuridad, los acólitos cantando cual coro de Aquelarre de brujas, todo increíble. La música nuevamente de John Williams, el maestro de este arte. El episodio 9 es un genial episodio, y más si lo vemos desde el punto de vista del terror. Es que me acuerdo del cine, era flipante, la verdad, los efectos de sonido, la batalla en sí, cómo aparece Ben y cómo luchan entre los dos. Ahora que está muy de moda el tema de la película de fallida, en teoría, de Ben Solo. Yo no soy muy partidario de que la estrenaran, pero oye, sería seguramente el primero en verla, y seguramente me gustaría, porque no hay nada de Star Wars que todavía no me haya gustado. Posiblemente justificarían su renacer, pero en fin, así que quedaría en balde su sacrificio. Pero creo que dentro de esta temática halloweenesca o spooky pegaría muy bien una película de Ben Solo intentando resucitar y volver a la vida y enfrentarse a los fantasmas de su pasado, quizá contra él mismo como Kylo Ren. Y bueno, es un potencial futuro capítulo para otra temporada de Halloween del año que viene, por ejemplo, de cuando la sacaran. Pero bueno, como en teoría no va a pasar, pues aquí cerramos el tema del Halloween en la trilogía secuela. Y ahora, bueno, solo queda un último apunte antes de terminar, y es que hay un capítulo especial, bueno, una mini película, un corto de 48 minutos, más o menos 50 minutos, en Disney Plus, que sacaron en 2021 y yo todavía no había visto, que es Lego Star Wars, en versión Lego, que siempre mola, Terrifying Tales.
Está muy interesante, la verdad es que os lo recomiendo y aparentemente ocurre después del episodio 9. Realmente todo lo que pasa podría ser perfectamente canon, porque todo lo que se contradice son historietas y me mola mucho. O sea, la trama no voy a revelar mucho porque así os la veis esta noche si no tenéis plan, es un buen plan. Poe cae derribado en su ala X junto a BB-8 en Mustafar, y en el castillo de Vader, que se lo encuentra por accidente, pues pasan cosas. Y hasta ahí puedo leer. Solo tengo que decir que es muy divertida, hay muchísimas referencias a la propia saga y lo pasé muy bien. Y bueno, pues eso, 50 minutos que vas a tener algo que hacer y algo en lo que pensar. Muy, muy, muy recomendado, la verdad. Ahora en Navidad tocará ver el de Navidad. Y bueno, hasta aquí todo lo que he podido desgranar así de memoria. No he buscado mucho por internet porque no tengo tiempo tampoco, pero bueno, lo que he podido desgranar de Star Wars si lo vinculamos con el Halloween. Si vosotros o vosotras tenéis alguna otra escena que os mole, que os guste de la saga, que esté vinculada o con la misma y tenga que ver con este momento de terror en el que vivimos hoy, invitados estáis en dejarlo en comentarios, en ponerlo por redes, donde queráis, que estaré muy encantado de leerlo, y así también lo rememoraré yo, para acordarme de cosas que a lo mejor se te olvidan, porque hay tantas que es imposible recordarlo todo. Y hasta aquí hemos llegado. La verdad es que ha quedado bastante bien. He de decir que estoy orgulloso porque es la primera vez que trabajo sin guión delante, así que este regreso yo creo que ha merecido mucho la pena. Y sin más, pues paso a despedirme. Os digo lo de siempre, pues según donde me estéis escuchando, que de momento es Spotify, iVoox y en los próximos días en YouTube. Dejad like, suscribíos, comentad si os dejan, en fin, lo que se puede hacer, compartid también, sobre todo con más gente a la que le pueda interesar, y así vamos creciendo poco a poco. Somos una pequeña familia, pero joder, la verdad es que somos bastantes. Decir que estoy muy contento porque en YouTube hemos pasado los 50 suscriptores y pronto vendrá el especial, que estoy preparándolo. Así que bueno, decir que este ha sido un regreso, que volveremos a la regularidad mínimo mensual y que en YouTube se harán más cosas aparte de tema de Star Wars y demás. Tengo planeadas alguna que otras cosas. Así que nada, son momentos buenos. Mi vida de momento no está tan ordenada como me gustaría para darle la regularidad que merece esto, pero la verdad es que está mejor que hace unos meses. Y nada, despedirme, daros las gracias si habéis llegado hasta aquí, si no, pues igualmente hasta donde hayáis llegado. Y sin más, me despido y me vuelvo a mi cabaña de Tatooine a meditar y prepararme para afrontar mi destino. Un saludo y hasta la próxima. Que la fuerza os acompañe siempre.